analizando las 7 iglesias del Apocalipsis. Estamos radicados esta noche en el capítulo 3, verso 7 en adelante, con la iglesia de Filadelfia. Nos rezan esta iglesia y la iglesia de la Odisea para cerrar este círculo de estudio acerca de las 7 iglesias del capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. La ciudad de Filadelfia fue fundada por Atalo II, conocido como Atalo Filadelfo, en el año 189 a.C., indicando esto que cuando se escribió el Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia, pues la ciudad de Filadelfia era una ciudad relativamente joven. Esta ciudad estaba fundada, según los historiadores, lo que dice Evi Luis Carballosa, Leon Morris, entre otros autores, que estaba fundada en el valle del río Cógamo, muy cerca de la ruta comercial que comenzaba en el río Meander hasta el río Hormuz, y que esta ciudad, a pesar de ser una ciudad pequeña, se hizo también una ciudad bastante rica, bastante fuerte, debido realmente a la ubicación geográfica en que estaba. Atalo II se llamaba también Atalo Filadelfo. La palabra Filadelfia quiere decir amor fraternal, y se le aplicaba este epíteto al fundador por la alianza muy cercana, la amistad, la relación estrecha que tenía con Eumenes II, que era su hermano y era rey de la ciudad de Lidia. Este Eumenes II fue aquel que agrandó la ciudad de Pérgamo y la embelleció, y también fundó la gran biblioteca con más de 20.000 rollos, volúmenes o tomos, como usted lo entienda mejor. Y esta ciudad, a pesar de ser pequeña, se le llamó la pequeña Atenas, por sus hermosos edificios públicos, por sus templos y por los viñedos que tenía también en sus alrededores. Esta ciudad fue reconstruida por el emperador Tiberio de Roma. Esta ciudad estaba en una zona donde era azotada frecuentemente por devastadores terremotos, y Tiberio tuvo que reconstruir esa ciudad. Pasamos ahora a la explicación de los versos bíblicos que nos ocupan en esta noche, comenzando con el verso 7, donde nos dice allí: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Analicemos estos primeros versos. Escribe al ángel de la iglesia. Está escribiendo aquí al pastor de la congregación. Esta era una iglesia de aquellas pocas, junto con la iglesia de Esmirna, que no recibieron ningún reproche de parte del Señor. Esta gente, aunque no eran muchos, pero eran fieles al Señor y no cedieron ni un palmo de terreno a la presión que le hacía tanto el imperio como también los religiosos de aquel entonces, y se mantuvieron fieles al Señor. El Señor se presenta aquí como el santo. La palabra santo viene del griego ho-agios, que se traduce apartado o separado. La Biblia habla de Cristo como el santo,
Cuando nosotros buscamos el capítulo 6, verso 3 del profeta Isaías, encontramos a los serafines diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, Él es el Santo. En el capítulo 43 y verso 3 del profeta Isaías, el Señor dice allí al pueblo de Israel que Él es el Santo y que dio a Egipto por ello y a Etiopía y a Seba lo dio por su rescate. También en el capítulo 40, verso 25, también Jehová dice allí: no temas, gusano de Jacob, porque yo soy el Santo de Israel, tu Redentor. Esto quiere decir que el Señor es el Santo. Pero dice en el capítulo 2, verso 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles, refiriéndose a Cristo: no permitirá, no dejará mi alma en el sepulcro, ni permitirá que tu santo vea corrupción, refiriéndose al Señor. O sea que el Señor verdaderamente es el Santo de los santos, es el Señor, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versos 18 y 19, así como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. De manera que el Señor se presenta aquí como el Santo separado de pecadores y unido a pecadores arrepentidos. Él es el Santo de Israel. Entonces, Él dice: y el verdadero. El verdadero. En el sentido de lo genuino, Cristo es la perfecta realización de todo el ideal divino. Él es el verdadero. Viene de la palabra griega hot alestinos, verdadero. Cuando nos confrontamos con Cristo, Cristo nos confronta. No debemos pensar que estamos siendo confrontados por la sombra de un bosquejo de la verdad, sino somos confrontados por la verdad misma, que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el verdadero. En el capítulo 14, verso 6 del Evangelio según San Juan, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el verdadero, donde no hay en Él engaño ni mentira. Todo lo que dice es cierto, es verdad. Dice: y tengo la llave de David. En muchas partes del Nuevo Testamento se presenta al Señor como viniendo del linaje de David. Cuando buscamos a Mateo capítulo 1 y verso 1, habla allí de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Buscamos más adelante en el capítulo 21, verso 9 del Evangelio según San Mateo, y en la entrada triunfal en Jerusalén, la gente clamaba: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el Hijo de David. Cuando buscamos el capítulo 15, verso 22 del libro de Mateo, encontramos allí también donde la mujer sirofenicia clamaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Cuando buscamos también el capítulo 10, verso 47 del Evangelio según San Marcos, encontramos allí al ciego Bartimeo clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. De manera entonces que este Jesús es el descendiente de David, y esto habla que es el heredero del trono de David, e implantará el reino mesiánico de paz y prosperidad, lo que llamamos el milenio, y ese se llamará el reino de David, gobernado por un descendiente según la carne de David. Cuando buscamos el capítulo 2, versos 7 y 8 de segunda de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado conforme a mi evangelio. De manera entonces que cuando el Señor dice aquí que Él es del linaje de David,
Esto lo encontramos una vez más en el capítulo 5, verso 5 del libro de Apocalipsis, cuando el anciano le dice a Juan: no llore, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y desatará el libro y abrirá sus 7 sellos, refiriéndose a Cristo. Una vez más en el capítulo 22, verso 16 del libro de Apocalipsis, también encontramos donde el Señor dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para enseñaros las cosas que han de suceder. Yo soy el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. De manera que Jesús es el del linaje de David y es el heredero por excelencia del trono de David. De ahí es que viene el Señor, de ese linaje, de esa raíz, la raíz de Isaí, según Isaías capítulo 11 y verso 1. Habla allí que del tronco de Isaí, que era el padre de David, es donde se levantaría ese vástago que retoñaría de sus raíces y verdaderamente sería el que gobernaría a su pueblo Israel. Ese es el Señor, la llave de David. Si buscamos el capítulo 22, verso 22 del profeta Isaías, habla allí de que el Señor le daría la llave de David y él abriría y nadie cerraría, y cerraría y nadie abriría. Isaías capítulo 22, verso 22. Él dice aquí que tiene la llave de David, y abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es decir, que él es el que tiene la autoridad de recibir o rechazar. El que tiene la autoridad de recibir gente en su reino o no aceptar gente en su reino. Él es el que abre la puerta y es el que cierra la puerta. No hay nadie más que pueda hacerlo. Él es el único que puede recibir o excluir. Abro y nadie cierra, y cierro y nadie abre. Llave es símbolo de autoridad, de poder. Todas las bendiciones, según Isaías 22 y verso 22, están sobre aquel que lleva esa llave, y la llevaba sobre sus hombros, para que se viera quién tenía la autoridad sobre las bendiciones que se generaban en el país, y el Señor tendrá el poder en todas las bendiciones que se generan, no solamente en el país, sino en el mundo, en todo el mundo. Abro y nadie cierra. Y dice: yo conozco tus obras, que aunque tiene poca fuerza, no ha negado mi palabra, ni tampoco ha negado mi nombre. Era una iglesia pequeña, y una iglesia que estaba también perseguida. La ciudad de Filadelfia existe hoy en día con el nombre de Al-Aqsa. Eso está en Turquía. Al-Aqsa quiere decir la ciudad de Dios. Es lo que significa eso en el idioma turco. Al-Aqsa, la ciudad de Dios. Y a pesar de las persecuciones de los turcos contra la iglesia, contra el evangelio, la iglesia ortodoxa tiene allí una iglesia militante, una iglesia activa, aún sobreviviendo a todas las persecuciones de los turcos. En su tiempo, la iglesia ha permanecido allí. Y ahí está, porque el Señor dijo: sobre esta roca, sobre él mismo, edificaré mi iglesia, y la puerta del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia del Señor ha pasado por todas las grandes vicisitudes, pero se mantiene firme porque no hay nadie que pueda detenerla. Es una roca inconmovible, indestructible, indetenible en la iglesia del Señor, y lo ha demostrado a través de los siglos, y nada ni nadie podrá destruirla ni detenerla, porque es la obra del Señor. Como le dijo aquel sabio a los judíos cuando querían destruir el grupo de los apóstoles, aquel gran sabio Gamaliel le dijo: ustedes conocen que se levantó Teuda diciendo que era alguien, y el grupo que le siguió cuando él fue muerto se dispersó. Judas el Galileo también levantó otro grupo y también fue muerto él y dispersado el grupo. Pero tengan cuenta, porque si esto es de los hombres se va a disipar, pero si no es de los hombres, tengan cuenta de ser encontrado luchando contra Dios. Y ellos se abstuvieron, porque verdaderamente
era luchando contra Dios. Aquel sabio dio un consejo sabio, valga la redundancia. Aquí el Señor sigue hablando. He puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. He puesto una puerta abierta. Quiere decir que tiene una puerta abierta de mayores oportunidades para evangelizar. Algunos autores dicen que es una puerta abierta para irse al cielo, para escapar verdaderamente de la gran tribulación que viene, como vamos a ver cuando analicemos el verso 10. Dice una puerta abierta donde ellos subirán y escaparán de los juicios que vienen sobre la tierra. Entonces, el Señor dice aquí que tienen poca fuerza, pero no han negado su palabra, ni tampoco pues han negado su nombre. Se permanecieron fieles al Señor. No se mezclaron como la iglesia en Sardis, ni tampoco se mezclaron como se mezcló la iglesia de la Odisea, que vamos a analizar la próxima semana, si el Señor lo permite. Entonces, aquí el Señor le habla de que le ha puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Las bendiciones que Dios tiene para ti, estimado hermano y amigo, no hay nadie que pueda realmente cerrarla. Nadie podrá detenerla. Nadie la podrá detener. El Señor la envía hacia ti y a ti llegarán, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y le dice a esta iglesia, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Nadie la cerrará. La puerta estará abierta para que nosotros ascendamos con Él a las mansiones celestiales cuando venga en el levantamiento o rapto de la iglesia. Como dice allá en la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es una forma de alentarnos para el retorno de Cristo a la tierra por su iglesia, a levantar su iglesia. Por eso le pone una puerta abierta aquí a esta iglesia, donde nadie la podrá cerrar. Se mantuvieron fieles a Dios en medio de la persecución, en medio de la escasez, pero no variaron el mensaje de la palabra del Señor. No se mundanalizaron, no se comercializaron, sino que siguieron siendo una iglesia, aunque con poca fuerza. Quizá no eran monstruos espirituales, pero eran fieles al Señor. Quizá no tenían una economía floreciente, pero eran fieles al Señor. Y eso es lo que el Señor está buscando. Gente que sean fieles a Él en medio de cualquier circunstancia. Hay gente que es fiel a Dios solamente cuando está en paz, pero cuando viene la aflicción, entonces inmediatamente comienzan a flaquear. Pero el Señor quiere gente que sean fieles en altas y bajas. La vida es como una escalera. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. En la iglesia hay mucha gente optimista, hay otros que son pesimistas. Pero como decía Jorge Bernard Shaw, tanto el optimista como el pesimista, ambos contribuyen a la sociedad. Porque el optimista inventa el avión, pero el pesimista inventa el paracaídas. Ambos contribuyen. Nosotros tenemos que nadar en medio de gente optimista, en medio de gente pesimista, gente que inventa el avión, que vuela alto, pero gente que inventa el paracaídas porque el pesimismo lo lleva a pensar que en cualquier momento puede caerse el avión. Entonces, si el optimista inventa el avión, el pesimista inventa el paracaídas, pero ambas cosas son provechosas. ¿Cuánta gente se ha salvado en un accidente aéreo a través de un paracaídas? O sea que el pesimista también contribuye, lo que no tiene una visión tan amplia como la tiene aquel que es optimista. Cuando estamos realmente optimizados para hacer algo, entonces sí que podemos
desarrollar todo el potencial que tenemos, pero no todo el mundo tiene la capacidad de desarrollar el potencial que tiene en sí mismo. A veces ni siquiera saben que lo tienen, porque nadie sabe la capacidad que tiene ni lo que da hasta que se presenta la situación. Cuando se presenta, cuando está en la adversidad, es que uno verdaderamente descubre para qué uno da. Mientras está en paz, en calma, no sabe para lo que da. Es en medio de la adversidad que uno verdaderamente sabe para lo que da, porque ahí es donde tiene que emplearse a fondo y sacar de los recursos que tiene, que no ha usado nunca, pero están ahí. Bien, el Señor sigue hablando a esta iglesia y le dice a los que, del verso 9, a los que se llaman judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo lo he hecho de la sinagoga de Satanás a los que tienen lo que se llaman ser judíos y no lo son, sino que mienten. Mienten. El apóstol Pablo dice que judío no es aquel que lo es simplemente según la carne, sino aquel que lo es según el Espíritu, porque no son aquellos que guardan la ley simplemente de las letras, sino aquellos que obedecen la ley. Obedecen la ley, una ley que nadie la pudo guardar, porque nadie pudo ser perfecto guardándola. Y la palabra del Señor nos dice claramente en Santiago, en el capítulo 2, allá en el verso 10 al 12, que el que toma la ley para cumplirla y viola un punto se hace violador de toda la ley. Quiere decir que nadie nunca la pudo guardar. Cristo le dijo a los judíos: ¿no le dio a ustedes Moisés la ley y ninguno de ustedes guarda la ley? Ninguno la guarda. Hay gente que guarda la ley es simplemente guardar un día en la semana, pero eso no es así. Y ni siquiera lo guardan como es. Le dice el capítulo 16, verso 29 del libro de Éxodo, que Moisés llama al pueblo y dice: Jehová os da en el día de reposo, el día antes del día de reposo, 2 porciones del maná para que el día de reposo nadie salga de su lugar. Dice: en ese día cada cual esté en su lugar y nadie salga de él. Y los que supuestamente guardan el día, ese día no trabajan, pero andan arriba y abajo. Además, el que no guardaba ese día era apedreado. Entonces, los que guardan ese día con tanta vehemencia debieran entonces cumplir con la otra parte del verso bíblico. Porque dice que el que toma la ley para cumplirla y viola un punto se hace violador de toda la ley. No importa que guarden el día, si no apedrean y la pidan con piedra a los que no lo guardan, no están cumpliendo la ley, porque eso es lo que la ley manda realmente a los que no guardan el día. Eso es algo que hay que tenerlo bien en cuenta, porque mucha gente está confundida en eso. Gente buena y gente que aman a Dios, pero están confundidos en eso. Eso era lo que decía Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona, el obispo de Hipona. Él decía: aprende a distinguir los tiempos, hablando de las dispensaciones, y las escrituras armonizarán. Cuando usted reconoce lo que es una dispensación, entonces puede ubicar realmente cada cosa en su lugar. Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Cristo dijo: la ley y los profetas fueron hasta Juan. O sea que de ahí comienza la dispensación de la gracia. Y ahora somos salvos por gracia, no por las obras de la ley. Como dice Gálatas, allá en el capítulo 3, verso 10. Lo dice allí bien claramente y sencillamente, que aquellos que se justifican por la ley de la gracia han caído. Porque somos salvos por gracia, Efesios capítulo 2, allá en el verso 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Nosotros no hacemos obra para ser salvos, sino porque somos salvos y porque somos hechos para buenas obras. Pero esas buenas obras tienen valor no para salvación, sino para galardones. Y eso está muy clarito en la palabra del Señor. Romanos capítulo 3, verso 28 dice: ahora pues sabemos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces nosotros somos salvos por pura gracia. Nadie tiene mérito para salvarse por medio de obras.
de ninguna manera. Entonces el Señor habla aquí que lo echará, dice, y haré que vengan y se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Haré que vengan y se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Los judíos creían que Dios era Dios solamente de los judíos y no de los gentiles. Entonces Pablo le habla a ellos y dice que Dios también es Dios de los gentiles también. Entonces por eso es que el Señor le habla aquí a ellos, porque ellos creían que solamente los judíos eran los que eran de Dios, que eran los que se iban a salvar. Sin embargo, el apóstol Pablo le habla claramente y le dice que Dios es Dios también de los gentiles. En el capítulo 13, por allá por el verso 46 en adelante, el apóstol Pablo, cuando fue rechazado por los judíos, él le dice a ellos, nosotros, limpios de la sangre de ustedes, nos vamos a los gentiles, porque así también nos mandó el Señor. Y puesto que ustedes no se juzgan dignos de la vida eterna, nos vamos a los gentiles. Ellos sí oirán, y ellos sí recibirán, y ellos sí oyeron, y ellos sí recibieron. Y por eso los judíos que deben ser los primeros, ahora serán los últimos. Romanos, en el capítulo 11, verso 25, dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Ellos eran los primeros y van a ser los postreros. Debieron haber entrado primero y van a entrar último, porque solamente Cristo es la puerta, como dice en Juan capítulo 10, del verso 1 en adelante. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare, entrará, saldrá y hallará pasto. Él es la puerta, la única puerta. No hay otra forma de entrar sino es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Encontramos ahora el verso 10, un verso muy controversial para muchos autores y para muchos intérpretes y traductores. Y es donde dice allí, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir para probar a todos los habitantes del mundo, todos los habitantes de la tierra. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. La palabra paciencia viene del griego hipomonei, que significa aquellos que en la prueba no claudican, aquellos que resisten, que no ceden ni un palmo de terreno en medio de la prueba. La paciencia, como dice el aforismo persa, que la paciencia es un árbol de raíces muy amarga, pero de fruto muy dulce. Nosotros en esa esperanza que tenemos, como dice Severo Catalina, que la esperanza es un árbol en flor, mecido al soplo de las ilusiones. Pero nosotros no tenemos simplemente una ilusión, sino una seguridad de lo que nosotros creemos y donde estamos anclados. El Señor ha abierto una puerta para nosotros y nadie la cerrará. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba, no en la hora de la prueba. Como dice Luis Calvallosa, que si un entrenador de fútbol le dice a un jugador, pues tú no vas a jugar en este juego, él sabe que no va a jugar en todo el juego. Ahora si lo pone a jugar y dice en cualquier momento te voy a sacar del juego, él está jugando pero sabe que en cualquier momento va a ser retirado del juego. Pero aquí el Señor dice, te voy a librar de la hora de la prueba, te libraré, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. No en la prueba, sino de ella. Dios libró a Enoc del diluvio, no en el diluvio, pero libró a Noé no del diluvio, sino en el diluvio. Así los judíos van a ser librados en la gran tribulación, pero la iglesia será librada de la gran tribulación. A eso que se refiere aquí. Esto me hace recordar, cuando hablo de esto, el accidente que hubo en 1948, cuando aquel gran equipo de béisbol de República Dominicana jugaba en el pueblo del sur, Barahona, y todos venían en un avión, pero el mariscal La Antigua dijo que iba a venir en auto, y el avión se cayó en Río Verde, Monte Plata, por allá por Vallaguana, y murieron todos. Pero el que se quedó fue el único sobreviviente del equipo.
Entonces él no fue salvo en el accidente, sino salvo del accidente. Ahora, si él viene en el avión se cae, todo el mundo perece y él sobrevive. Entonces él fue salvo en el accidente. Pero él fue salvo del accidente, no venía en el avión. Así la iglesia será también librada, no en la gran tribulación, sino de la gran tribulación. La iglesia no pasará por ella. El que quiera pasarlo, enseñar que va a pasar, bueno, son sus problemas y respetamos sus opiniones y su interpretación y su idea, pero no la compartimos. Porque aquí dice claramente que será librado de la hora de la prueba, que vendrá para probar, pero habla de probar a los inicuos, aquellos que no creyeron en el Señor y que estarán en la tierra. El gran escritor José Grau de España, para él la iglesia pasará aquí la gran tribulación. También George Ladd, que es uno de los respetados eruditos, para él también la iglesia pasará la gran tribulación. Nosotros, en nuestra humilde opinión, creemos que realmente la iglesia no pasará la gran tribulación. El verso 11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene. Retenerle algo que uno tiene y lo asegura para mantenerse con eso, no dejárselo arrebatar. La corona viene del griego estéfano, corona. Hay varios tipos de coronas que se daban en el Imperio Romano. Estaba la corona cívica, la corona de los príncipes, la corona muralis y la corona triunfalis. Pero aquí eran corona perecedera, pero aquí, como dice Pablo en el capítulo 9, allá en el verso 25 y al 26 del libro de Primera de Corintios, que ellos luchan por una corona corruptible, pero nosotros por una incorruptible, la corona de la vida. El Señor nos coronará con la vida eterna. Esa es la corona, la vida eterna. Y eso es lo que nos habla aquí: retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Eso quiere decir que algo personal, que usted tiene que luchar, batallar usted personalmente para que su corona no sea arrebatada. Los galardones que el Señor le dará, la recompensa por el trabajo que usted ha realizado en su obra aquí en la tierra, así usted será galardonado de acuerdo a la labor que usted haya realizado para la obra de Dios aquí en esta tierra. No importa cuál haya sido, si ha sido para la gloria de Dios, entonces usted recibirá una corona de vida eterna y recibirá galardones también por su trabajo realizado en la obra del Señor. El otro verso que dice: el que venciere, dice el Señor, el que venciere, el vencedor. No a los que son vencidos, sino el que venciere. Aquel que llegara a la meta final. Como dijo el apóstol San Pablo en su segunda carta a Timoteo, allá en el capítulo 4, verso 7. Yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por tanto me espera la corona de vida, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman y esperan su venida. El apóstol Pablo no era egoísta, no piensa solamente en sí mismo. Él piensa en él y piensa en los demás, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman y esperan su venida. Esa es la corona que el Señor promete al vencedor. Y dice más, hay otra promesa: y escribiré en él el nombre de mi Dios. El nombre es símbolo de personalidad. Cuando buscamos el capítulo 2, versos 22 al 24, el Evangelio según San Juan, dice que estando él en Jerusalén, mucha gente creyó en su nombre viendo las cosas que hacía. Creyó en su nombre. Eso es decir, creyó en su persona. El nombre revela la personalidad del individuo. Entonces, cuando habla aquí de el nombre de Dios, conoceremos como fuimos conocidos, porque ahora vemos todo como por espejo. Pero allí veremos al Señor tal y como Él es. Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3.
Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Y el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, estimado hermano y amigo, tenemos una promesa gloriosa del Señor. Escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, la ciudad de mi Dios que desciende del cielo de mi Dios. La nueva Jerusalén. Es decir, que seremos ciudadanos de aquella ciudad. Como dice Filipenses capítulo 3, allá en el verso 20. Ahí dice claramente que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿No le parece esto maravilloso, estimado hermano y amigo? Somos ciudadanos del cielo. Estamos en el mundo, pero ya no somos de este mundo. Ya no podemos vivir para agradar al mundo ni para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a aquel que nos tomó por soldado, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, ahora dice que también pondré el nombre de la nueva ciudad, no la Jerusalén gastada que hay en la tierra y maltrecha, la ciudad que ha sido conquistada 100 veces en la historia, y no estoy hablando en forma hiperbólica, sino estoy hablando en forma literal. 100 veces Jerusalén ha sido conquistada, y ha sido martirizada, maltrecha, destruida. Pero aquí está hablando de la nueva Jerusalén, la nueva, una creación de Dios. Y vendrá también a implantarse para vivir eternamente aquellos que han sido lavados, regenerados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y mi nombre nuevo. Tendremos una revelación más amplia de quién es el Señor, de la personalidad del Señor. Aquí nadie nunca ha podido verlo en toda su amplitud, a plenitud. Nadie ha podido verlo, pero cuando realmente Él venga, dice que le veremos tal y como Él es, porque estaremos en una dimensión espiritual más elevada y podremos entonces contactar verdaderamente la personalidad del Señor en toda su dimensión. Cuando este cuerpo corruptible, como dice 1 Corintios capítulo 15, verso 53, se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, entonces sí que verdaderamente podremos conocer al Señor como fuimos conocidos. Él nos conoce a plenitud. Nosotros le conoceremos también a plenitud cuando venga, porque estaremos en un cuerpo verdaderamente glorificado, en el cual tendremos una visión más amplia de quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La última parte de este verso bíblico, el último verso dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un mensaje del Señor para el que tiene oído para oír, porque hay gente que tiene oído y no oye, y tiene ojo y no ve. Pero este es un mensaje para el que tiene oído, que oiga, se aperciba y pueda verdaderamente colocarse en el lugar donde debe estar, para cuando se vaya a significar entrar por esa puerta que Él ha abierto y que nadie cerrará. Nadie podrá cerrarla. Solo usted mismo, si decide no seguir al Señor, la puede cerrar. Mas nadie puede hacerlo, porque ya Él la abrió y abierta está para que usted entre francamente por ella. ¿Quiere usted en esta hora, estimado amigo, aceptar a Jesucristo como su Salvador personal y entrar por esa puerta para tener franca entrada a la ciudad celestial? Solamente tiene que entregar su vida a Jesucristo y no tiene nada más que hacer, y seguir el camino del Señor. Estimado hermano, usted no se descuide, mantenga su relación íntima con el Señor y la puerta estará siempre abierta para usted y nadie podrá cerrarla. Que Dios le bendiga rica y abundantemente, y será hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Su hermano Gabriel Beltré, del Concilio de Damasco, República Dominicana.